Los linfomas no Hodgkin se pueden desglosar en linfa, que significa linfocitos, y oma, tumor. No Hodgkin se refiere a la ausencia de una célula clave que se ve en los linfomas Hodgkin, que son las Rett-Steinberg. Entonces, el linfoma no Hodgkin es un tumor derivado de los linfocitos, específicamente de las células B y T. Los podemos clasificar en linfomas cutáneos a células T, donde la micosis fungoide es la más común, y linfomas cutáneos a células B. Los linfomas cutáneos de células T, su diagnóstico dependerá de la correlación entre los datos clínicos, histológicos, inmunohistoquímicos y los derivados del análisis molecular de las lesiones. Tienen una incidencia global de 0,36 casos por 100.000 habitantes al año, lo que constituye una proporción pequeña de los linfomas no Hodgkin. Los linfomas cutáneos de células T suelen presentar lesiones polimorfas, máculas y placas eritematoescamosas, áreas eczematosas o tumores con tendencia a ulcerarse. La historia de la dermatosis es larga, de 5 a 20 años. La micosis fungoide es una neoplasia de células T maduras colaboradoras. Sus manifestaciones son exclusivamente cutáneas y su incidencia es de 0,29 casos por 100.000 habitantes al año. Es la forma más común del linfoma cutáneo de células T y a la vez el que presenta mayores dificultades diagnósticas. Tiene un desarrollo progresivo de 3 fases: mácula, placa y tumoral. En la fase de mácula se describen como máculas rojizas ligeramente descamativas que se localizan en las extremidades, el tórax y la región mamaria. En la de placa, caracterizada por el desarrollo de placas induradas de coloración variable desde rosa hasta parduzcas, son bien delimitadas. En el último término se desarrollan lesiones tumorales indiferenciables de otras formas de linfomas cutáneos que suelen indicar un estado avanzado de la enfermedad y se asocian a mal pronóstico. En cualquier momento de la evolución de la enfermedad se pueden presentar un cuadro de eritrodermia, casi siempre asociado a la presencia de adenopatías y un gran número de células neoplásicas circulantes, conocidas como síndrome de Sézary. En cuanto al pronóstico, viene condicionado por el estadio evolutivo de la enfermedad. El 90% de los pacientes que muestran afectación exclusivamente cutánea sobreviven más de 15 años. El pronóstico para los pacientes con lesiones extracutáneas es malo, con una supervivencia de 5 años del 40% para pacientes con afectación ganglionar y en el caso de que exista extensión visceral es limitada de 24 a 36 meses. Las características histológicas en la fase de pápula es el de un infiltrado linfoide que no muestra una densidad celular particularmente alta, que afecta a la epidermis y la dermis papilar. La epidermis suele mostrar hiperplasia psoriasiforme moderada, mientras que en la dermis hay un grado de fibrosis importante. Los linfocitos se disponen a lo largo de la unión dermoepidérmica. En la fase de placa hay infiltrado linfoide dérmico denso dispuesto a modo de banda a lo largo de la epidermis, la cual muestra hiperplasia psoriasiforme. El epidermotropismo de las células linfoides es la característica más destacada y los acúmulos de los linfocitos intraepidérmicos o microabscesos de Pautrier son una característica habitual en este momento. En la fase tumoral, en este momento el epidermotropismo ya no es una característica llamativa y se aprecia un infiltrado denso que ocupa la dermis papilar y reticular que puede desplazar o destruir los anexos cutáneos. Las células linfoides son de tamaño pequeño o intermedio con núcleos obviamente irregulares. El perfil inmunohistoquímico habitual de las células de la micosis fungoide es el siguiente y rara vez puede presentarse casos de. El estudio del reordenamiento para el TCR es una herramienta diagnóstica de utilidad en la micosis fungoide vistas las dificultades que presenta el diagnóstico histológico al inicio de la enfermedad. Para evaluar el estadio del linfoma tenemos la estratificación según la clasificación TNMB, donde la piel se representa con la letra T, los ganglios linfáticos con la N, si hay compromiso de órganos internos con la letra M y células en sangre periférica con la letra B. Entonces tenemos la tabla para ubicar los estadios. El tratamiento depende de la extensión de las manifestaciones clínicas y del impacto de los síntomas en la calidad de vida de los pacientes. Existen tratamientos locales,
y también tratamientos sistémicos. El síndrome de Sézary se define por la tríada eritrodermia, linfadenopatía generalizada y células neoplásicas o células de Sézary en piel, ganglios linfáticos y sangre periférica. El síndrome de Sézary corresponde a la expresión leucémica de los linfomas cutáneos de células T eritrodérmicos asociados a mal pronóstico. Para ser diagnosticado como síndrome de Sézary, se debe llenar alguno de los siguientes criterios de compromiso leucémicos indicados como B2 en la tabla de estratificación. Su clínica presenta eritrodermia exfoliativa generalizada, eritema difuso rojo brillante y fácil descamación, pero en forma característica pueden presentarse islotes simétricos de piel indemne. Se desarrolla de nuevo o como progresión de lesiones de linfomas cutáneos de células T preexistentes y las linfadenopatías con estudio histológico positivo y específico. La histopatología del síndrome de Sézary, el patrón más frecuente observado es un infiltrado en banda que compromete la dermis papilar y en ocasiones también la dermis reticular superior y se compone de linfocitos pequeños mezclados con células grandes con núcleo indentado o muy convoluto. Existe epidermotropismo en algunos de estos casos y se pueden encontrar nodos de Pautrier. Generalmente hay acantosis irregular de la epidermis con paraqueratosis focal. El inmunofenotipo del síndrome de Sézary, la mayoría de los casos son expansiones clonales de las células T y el tratamiento se basa en la fotoféresis, generalmente con método combinado con interferón y retinoides y otros métodos como la quimioterapia combinada. En cuanto a los síndromes linfoproliferativos de células T CD30+ primarios de la piel, tenemos una serie de entidades con diferentes características clínico-patológicas que tienen algo en común: la infiltración cutánea por linfocitos atípicos CD30+. Dichas entidades son dos. La primera es el linfoma anaplásico de células grandes CD30+ primario cutáneo, el cual comprende aproximadamente el 25% de todos los linfomas cutáneos de células T. Puede presentarse a cualquier edad, aunque predomina en adultos y ancianos. En cuanto a la clínica, tenemos la lesión típica, que es nódulos o tumores solitarios, a menudo ulcerados, localizados en las extremidades. Los pacientes no suelen desarrollar síntomas sistémicos asociados y las lesiones pueden regresar espontáneamente. Este es el linfoma cutáneo más común en pacientes infectados por el VIH, los cuales tienen un mal pronóstico. Caso contrario, en los inmunocompetentes, donde tienen un pronóstico favorable, con una supervivencia media a los 5 años de aproximadamente el 90%. En cuanto a la histología, se observa un infiltrado difuso que afecta a la dermis y el tejido celular subcutáneo. Su extensión en profundidad puede alcanzar incluso tejidos más profundos. Está compuesto en su mayoría por células linfoides de gran tamaño, abundante citoplasma basofílico, núcleo vesicular pleomórfico y núcleo eosinófilo prominente. Las células tumorales expresan antígenos de células T como el CD4. El CD30, como su nombre lo indica, se expresa en la mayoría de las células, aproximadamente el 75%. El diagnóstico diferencial debe hacerse en primer lugar con las formas de linfoma anaplásico de células grandes sistémico, ya que el pronóstico de ambas entidades es sumamente distinto. Como segunda entidad tenemos la papulosis linfomatoide. Es una enfermedad cutánea de curso crónico recurrente caracterizada por la aparición de pápulas y nódulos. En la mayoría de los casos tiene un curso benigno, pero en ocasiones puede progresar a linfoma o incluso coexistir ambos tipos de lesiones. En cuanto a la clínica, tenemos que la afectación cutánea puede presentarse en forma de pápulas, nódulos o grandes placas en diferentes estadios evolutivos. Estas lesiones suelen remitir espontáneamente entre 3 a 6 semanas y el número es variable. Lo más frecuente es que se presenten en el tronco y la porción proximal de las extremidades, pero también puede aparecer en la cara, en el cuero cabelludo, en las palmas y en las plantas. Habitualmente afecta a mujeres en la tercera o cuarta década de la vida, pero se han descrito también en niños. El estudio histológico demuestra un denso infiltrado dérmico compuesto por células T atípicas y una celularidad acompañante variable con neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, linfocitos pequeños. Los linfocitos atípicos son los CD4+ y el CD8-. En función de la morfología vamos a tener 3 tipos. El tipo A, en el cual el infiltrado es difuso, compuesto por linfocitos grandes CD30, células tipo red Stenberg y abundantes células inflamatorias. El tipo B, el infiltrado dérmico, es perivascular o en banda. Los linfocitos atípicos son de mediano tamaño, su núcleo es cerebriforme y se acompañan de escasa inflamación, pero es poco frecuente, menos del 10%.
Y por último, el tipo C, cuyo infiltrado se compone de células linfoides de gran tamaño, atípicas CD30, formando grandes acúmulos junto con escasas células inflamatorias. Tanto el tipo A como el tipo C expresan CD30, lo contrario que pasa con el tipo B. Tenemos otros trastornos proliferativos de células T, que son lesiones poco frecuentes con características clínicas, histológicas e inmunofenotípicas propias, entre las que podemos incluir primero la piel laxa granulomatosa. Esta entidad es muy poco frecuente, es considerada como una variante de la mucosis fungoide. Clínicamente se caracteriza por una piel engrosada en forma de pliegue flácido y colgante que se desarrolla sobre placas o pápulas eritematosas preexistentes. La localización más habitual es en las axilas y las ingles. Es más común en varones y suele seguir un curso indolente. En cuanto a la histología, la lesión inicial muestra un infiltrado linfocítico perivascular en la dermis superficial y profunda, acompañado de focos de espongiosis y hiperplasia epidérmica. Las lesiones evolucionadas tienen un infiltrado granulomatoso, en el que predominan los linfocitos atípicos, que se extienden por toda la dermis y el tejido subcutáneo. Luego tenemos el linfoma subcutáneo de células T paniculítico. Es una forma de linfoma de células T citotóxicas que afecta preferentemente el tejido subcutáneo. Comprende menos del 1% de los linfomas no Hodgkin y puede presentarse en un rango de edad muy amplio, con ligero predominio del sexo femenino. La clínica habitual consiste en nódulos subcutáneos cuyo tamaño oscila entre 0,5 y varios centímetros de diámetro, y la presencia de síntomas generales es variable. El estudio histológico revela afectación difusa del tejido celular subcutáneo por un infiltrado linfoide moderadamente atípico, con extensa necrosis y en el que se pueden presentar cariorrexis y hemofagocitosis. Con esto hemos llegado al final de nuestro video, esperamos haya sido de su agrado.